Bueno, creo que ya me conocen. Mi nombre es Carlos Miranda. Hoy vamos a hablar sobre los factores que afectan a los equilibrios hídricos, electrolitos y ácido base. Vamos a hacer una pequeña introducción. El porcentaje de líquidos del cuerpo humano ronda alrededor del 60% del peso corporal. Estamos hablando de un adulto. El 60% del peso es agua. Cuando las condiciones de salud son buenas, es decir, no están enfermos, este volumen permanece relativamente constante. Como dijimos, el 60% es agua. Cuando una persona está sana, este líquido permanece constantemente, casi sin variar. Si varía apenas el 0,2 kilogramos, o sea, 200 miligramos durante las 24 horas, y esto independiente de la cantidad de líquido que uno pueda tomar. Estamos hablando de personas sanas que no tienen ninguna alteración, tanto cardíaca, este, tampoco renal. El lugar donde se producen las reacciones metabólicas celulares están en el transporte para los nutrientes, los productos de desechos, y otras sustancias. También actúan como lubricantes, donde se mantiene el líquido. También hacen de aislante y amortiguador. Participa en la regulación y el mantenimiento de la temperatura corporal. Todo líquido extracelular, como el líquido intracelular, contienen oxígenos que viene de los pulmones, los nutrientes que están disueltos y que llegan del aparato digestivo, productos de excreción que vienen del metabolismo, como por ejemplo el dióxido de carbono, así como partículas cargadas denominadas iones. Muchas veces estos iones se disocian en el agua, es decir, se rompen convirtiéndose, estas moléculas convirtiéndose en iones que están cargados positivamente como negativamente. Por ejemplo, el cloruro de sodio, ya vimos en la clase anterior de la necesidad de hidratación, que se descompone en sodio por un lado y en cloro por otro. Estas partículas que están cargadas se denominan electrolitos y son capaces de conducir la electricidad, tienen conductividad. El número de iones que están cargados positivamente se llaman cationes y los cargados negativamente se denominan aniones. Estos deben ser igual. Por ejemplo, el sodio, que es un catión, el potasio, también otro catión, calcio, magnesio, son cationes. Y los aniones son, por ejemplo, el cloro, el bicarbonato, el fosfato, el sulfato, son aniones, están cargados negativamente. Acá vemos cómo los líquidos y electrolitos pasan de un compartimento a otro por diferencia de concentración. Siempre tratan de igualarse. Esos pasajes pasan en forma facilitada o también libremente. A veces utilizan energía, mejor dicho. Eso ya verán en lo que
química. En cuanto a los factores que afectan cómo es el equilibrio, tanto hídrico como electrolítico, tenemos la edad. Los niños, como los lactantes, como aquellos que están en crecimiento, tienen un intercambio de líquidos mucho mayor que el adulto. Su ritmo metabólico más elevado incrementa la pérdida de líquidos. Líquidos a través de los riñones, a través de la respiración, porque tiene aumentado las frecuencias respiratorias. A través de los riñones porque sus órganos todavía son inmaduros y tienen menor capacidad para conservar el agua, como lo hacen los riñones de los adultos. Además también, como dije anteriormente, la respiración de los bebés es más rápida y el área de superficie corporal es, digamos, proporcionalmente mayor que el de los adultos. Por eso aumenta las pérdidas insensibles que son a través de la respiración. Entonces los niños tienen una pérdida mayor. Entonces es importante, muy importante, la hidratación de los niños. En personas ancianas, como dije, a través de los riñones, la respiración de los bebés tiene una frecuencia respiratoria más alta. En las personas ancianas el proceso normal de envejecimiento puede afectar el equilibrio hídrico porque el mecanismo de la sed está disminuido. En cuanto al riñón, las nefronas tienen menor capacidad para conservar el agua, como respuesta a la hormona antidiurética. El aumento también de las concentraciones del factor natriurético tiene mucha importancia para la pérdida de líquidos, o sea que las personas ancianas se deshidratan rápidamente. Y todos estos cambios están asociados al envejecimiento de sus componentes, de sus órganos. Entonces puede haber un riesgo de deshidratación. Por eso es muy importante la valoración, la recopilación de datos para tener un diagnóstico más certero, detectar algunas insuficiencias tanto a nivel cardíaco como insuficiencia o disfunciones renales. Esto es muy importante. El sexo y el tamaño corporal también, porque el tejido adiposo, los adipocitos, que son las células grasas, contienen muy poca agua y los tejidos magros tienen un contenido acuoso más elevado. Entonces el hombre que tiene un tejido más magro tiene más agua que la mujer tiene más grasa. El 60% aproximadamente del peso del hombre, como dijimos anteriormente, es agua, y en las mujeres ronda el 52%, una mujer de la misma edad que el hombre. Por ejemplo, en un individuo obeso, esa cantidad puede ser incluso menor, con un porcentaje que ronda entre el 40 o 30%. Esto ya vimos, ya dijimos. Entonces los ancianos son más propensos a los desequilibrios hídricos y electrolíticos, porque disminuye la sensación de la sed.
hay pérdida de los riñones, digamos, tiene dificultad para concentrar la orina. A veces el empleo de diuréticos para el tratamiento de la hipertensión y de las enfermedades cardíacas también colabora. Hay un descenso del aporte de los alimentos y agua, especialmente en aquellos ancianos con demencia o aquellos que dependen de otras personas para alimentarse y recibir líquidos. Hay un deterioro de la función renal, por ejemplo, en los ancianos con una enfermedad diabética, los ancianos que son diabéticos, las temperaturas ambientales también, las personas con enfermedad y aquellas que participan en una actividad física intensa están en mayor riesgo de sufrir desequilibrios en los líquidos y también en los electrolitos, porque uno cuando pierde líquido también pierde electrolitos, cuando la temperatura ambiental es alta. Por eso es muy importante la hidratación. También el estilo de vida es muy importante. Los factores que están relacionados con el estilo de vida, por ejemplo, la dieta, el ejercicio, el estrés y el consumo de alcohol, esto influye en los equilibrios tanto hídrico como electrolítico y ácido-base. Las alteraciones en el volumen de líquidos y en los equilibrios electrolíticos y ácido básico. Hay diferentes factores como enfermedades, traumatismo, intervenciones quirúrgicas y fármacos que pueden mermar la capacidad del organismo para mantener esos equilibrios, tanto hídrico como electrolítico y el ácido base. El ácido base es digamos, el equilibrio entre los ácidos y las bases. Si por ejemplo, el bicarbonato es una base, también tenemos el déficit de volumen de líquidos. Los líquidos, por ejemplo, isotónicos, que aparece cuando el organismo pierde en proporciones similares tanto el agua como los electrolitos. Esto es del líquido extracelular. Siempre el déficit de volumen de líquidos, esto suele ocurrir como resultado de pérdidas anormales a través de la piel, a través del tubo digestivo, o también de los riñones. Puede que haya un descenso en la ingesta de agua, puede haber sangrado, alguna hemorragia, entonces se pierde, con la sangre se pierde líquido y también se pierde electrolitos. Los movimientos que pueden haber en el tercer espacio, movimiento hacia el tercer espacio, que son cavidades extravasculares, pero no necesariamente intersticiales. Por ejemplo, el síndrome del tercer espacio, los líquidos que salen del lecho vascular, tanto del sistema venoso, sistema arterial, hacia un área que no se considera un líquido extracelular. Están captados muchas veces en el intestino, entonces están en un lugar donde no se puede utilizar, no están en el lecho vascular. Nosotros tenemos que tener el líquido en el lecho vascular para
poder utilizarlo. En este caso está, digamos, en otro lugar, en otro compartimento, está secuestrado, por ejemplo, en el intestino o en tejido dañado, cuando, por ejemplo, hay quemaduras graves, o en la cavidad pleural o peritoneal, tanto la pleura como el peritoneo, que son membranas. En cuanto al peritoneo, son membranas que tienen un espacio, pero ese espacio es virtual, o sea, tienen dos membranas, una membrana visceral que está adherido a las vísceras y después la otra parietal que está adherido a la pared. Entonces, entre esas dos membranas hay un líquido seroso, porque continuamente los órganos se están moviendo. Entonces, esa es una entre las dos pleura o peritoneo en este caso, hay un espacio virtual, y a veces llega líquido, o sea, es atrapado ese líquido, que puede ser sangre, que puede ser pus, en el caso de una peritonitis. Entonces queda atrapado el líquido ahí, en un tercer espacio que no está en el sistema vascular, tampoco está en el extracelular, están en estos espacios. Después tenemos el exceso de volumen de líquidos también, que aparece cuando el organismo retiene proporciones similares de agua y sodio en el líquido extracelular normal, o sea, en el intersticio. Ahí se suelen aparecer edemas. Esos edemas retienen agua, tienen mucha agua, y es esa agua que no está en el sistema vascular, produce un déficit de líquido. O también cuando se reabsorbe, puede haber un incremento de líquido, una sobrehidratación, muchas veces en pacientes cardiópatas o pacientes renales, que no pueden eliminar el líquido, y a veces por una falta de control del sistema de goteo de los sueros, la enfermera no controla. Eso van a ver ya en segundo año, todo lo que es cálculo de goteo y todo eso, infusión. Entonces el paciente se llena de líquido. Ese líquido puede ir a la cavidad pleural y produce una insuficiencia respiratoria, un edema agudo de pulmón, que es muy grave. Entonces, por eso es fundamental en cuanto al proceso enfermero. Cuando se utiliza, siempre se debe utilizar el proceso enfermero. Como ya dije, siempre vuelvo a repetir, el proceso enfermero es un marco de referencia, es una herramienta, como dice el concepto, es una herramienta sistemática, dinámica, oportuna, que guía en los cuidados de enfermería. También es un marco de referencia. Nosotros tenemos que trabajar con el proceso enfermero. Si nosotros no utilizamos el proceso enfermero, trabajamos por fuera de ese marco de referencia, estamos trabajando en forma empírica, no utilizando la ciencia de enfermería. Entonces, los conocimientos científicos de enfermería. Entonces es fundamental utilizar el proceso enfermero, y en este caso la valoración. En la valoración tenemos la recolección de datos y el diagnóstico enfermero. Entonces, en la recolección de datos tenemos que dirigirnos a tratar de detectar alguna anomalía en cuanto a los líquidos y electrolitos. Hay otras pérdidas, tanto de líquido como de electrolitos, que pueden
estar asociada a alguna patología que producen vómito, diarrea, producción excesiva de calor, puede que haya poliuria, o sea, un aumento en el volumen de la orina, o puede alguna patología que tiene un signo de fiebre, entonces se produce pérdida del líquido insensible, o si no, a veces por sondaje nasogástrico aspirativo también se pierde tanto líquidos como electrolitos del como es del organismo. O como dije anteriormente, puede haber heridas, o también puede haber alguna alguna patología, como por ejemplo anorexia. Muchas veces no consumen alimentos y muchas veces tienen vómitos o vómitos provocados, náuseas y vómitos. O también a veces los adultos mayores que tienen incapacidad o tienen dificultad para acceder a los líquidos por su movilidad o por su falta de sed. A veces hay pacientes que no consumen adecuadamente una cantidad de líquido adecuado. Puede que tenga confusión, depresión, y todo eso influye en la pérdida de líquido, en la alteración del equilibrio hidroelectrolítico, tanto de los líquidos como de los electrolitos. Vimos en la clase anterior un balance que le hice entre ingresos y egresos. Quiero que eso tengan en cuenta también. Bueno, ahora le voy a mostrar la bibliografía que estudié, que es Fundamento de Enfermería de Cossier, que es la 9ª edición. Esto pueden buscar, están en el aula. Se denomina líquido, electrolito, electrolitos y equilibrio ácido básico, que está en la página 1559. Pueden buscar, pueden ampliar todos estos conceptos. Bueno, desde ya, muchas gracias y nos vemos pronto.